Hola, yo soy Cindy. Hola, yo soy Pedro. Nosotros somos los papitos de Emma, nuestra bebé que está en el cielo, y les damos la bienvenida a un nuevo video. En este video queremos hablar de la crisis de fe en la muerte gestacional. Por ello, queremos aclarar que este video lo compartimos desde nuestra experiencia personal, respetando todas las creencias de ustedes. También aclarando que no hay una manera correcta de abordar este tema porque cada persona y cada pareja vive su duelo de manera diferente. Sin embargo, nosotros queremos hablar desde nuestra experiencia cómo sobrellevamos nuestra crisis de fe en nuestro duelo. Después de que perdemos un bebé, digamos que pasan muchísimas cosas en el ser humano. Es como si todas las estructuras se movieran. La parte espiritual, la parte física, la parte de las creencias y por supuesto la fe también se ve muy movida. Y es muy normal o es muy frecuente hacerse preguntas como, por ejemplo, ¿por qué a mí? También nos preguntamos como ¿por qué a nuestra hija? Cosas como por ejemplo, ¿por qué nos pasa esto a nosotros si somos buenas personas? Si planeamos a nuestra bebé, si la deseamos, si la queríamos, si teníamos tanto amor para darle, ¿por qué? Era muy frecuente que nos preguntáramos qué hicimos mal, como pareja, como persona. Estábamos pagando un castigo por la muerte de nuestra bebé. Teníamos muchas preguntas de ese tipo. Y algo en común de todas estas preguntas es que son preguntas que tienen que ver mucho con a quién se las estábamos haciendo. Porque de alguna u otra manera estas preguntas y estas situaciones estaban dirigidas a un Dios, independientemente de la religión que cada persona tenga o de su relación con ese Dios, ese ente superior. Pues todas esas preguntas van dirigidas a Él, ¿no? Porque un Dios permite todas estas situaciones, ¿por qué? Porque permite todo este dolor, ¿no? En mi caso particular me pasaba algo, y es que durante mi duelo yo no podía salir a la calle porque yo veía a mujeres con sus hijos muy pequeños afuera de los restaurantes pidiendo comida, pidiendo dinero, o en los transportes públicos también. Todo el tiempo habían padres con niños súper chiquitos vendiendo dulces, y a mí particularmente me dolía demasiado ver estas situaciones. Y es otra cosa que sucede, y es que uno empieza esas comparaciones, esos juzgamientos de por qué ellos sí, por qué nosotros no. Y simplemente en mi caso particular yo no juzgaba a estas personas. Simplemente yo, digamos, devolvía todo mi dolor y toda mi rabia y toda como mi impotencia hacia mi Dios, ¿no? Y era: Dios, ¿cómo tú permites que estas mujeres traigan a los chiquitos en estas condiciones de mendicidad? ¿Por qué permites que estas mujeres vengan y traigan a los niños a sufrir? O porque, digamos, veíamos personas que no deseaban a sus hijos, que no los querían, bueno, tantas situaciones, ¿no? Acá entran un montón de cosas, el regalarlos, los padres que no cuidan a sus hijos, que no se hacen responsables de ellos, quienes deciden abortarlo. Digamos que más que juzgar a estas situaciones, porque nadie conoce la situación de nadie, era como que volvíamos al tema de Dios. ¿Por qué? Porque nos parecía como... Era ese sentimiento de rabia cuando en muchas ocasiones veíamos una familia completa, el joven, la muchacha, dos chiquitines de 3, 5 años, y la muchacha con esa barriga grande, bonita, pero en esa situación de mendicidad, pidiendo para comer, que para el arriendo, que porque no tenían nada más que hacer, que no les daba trabajo. Era ese sentimiento, no con ellos, a la final no es con la familia, pero era esa rabia que sentíamos como ser humano que acababa de perder lo que más amaba, lo que más estaba deseando en mi vida, y yo no tuve esa posibilidad que tuvo
esa otra persona. Sentía, en mi caso, sentía envidia. Sentía envidia de cómo esa persona sí y yo no. Sentía rabia de por qué pensar que ese bebé iba a nacer en unas condiciones posiblemente precarias y mi hija no tuvo esa posibilidad. Como injusticia, ¿no? Se siente mucha injusticia, es como que de alguna manera o vienen sentimientos de injusticia, de rabia, de comparación. Es una impotencia increíble. Y todo eso pues tiene que ver con la crisis de fe, ¿no? Porque finalmente es inevitable cada vez que una persona vive situaciones difíciles, no solo la pérdida de un hijo, sino situaciones muy difíciles, es casi que imposible no confrontarse con esa fe, no replantear tus creencias y replantear tu relación con tu Dios. Y en ese momento de dolor uno no logra entender nada. Mi mente estaba cerrada al dolor y a la vez a ese rechazo que estaba presentando mi crisis de fe y tenía el rechazo con Dios. En ese momento de dolor no podíamos entender nada. Nuestra mente estaba cerrada en nuestro dolor, en nuestro sufrimiento y a la vez teníamos ese rechazo con Dios. Al ver esas situaciones, encontrarnos con esos cuadros de sufrimiento de otras personas, de esos bebés recién nacidos o por nacer, y empezaba nuestro rechazo y nuestro juzgamiento con Dios, que era parte de nuestra crisis de fe. Recién empezó nuestro duelo. Digamos que durante esa crisis de fe, en mi caso particular, porque cada quien lo vive diferente, en mi caso particular a mí me costaba muchísimo orar y meditar. Era como si de alguna manera mi corazón ante tanto dolor ya no soportaba más dolor y es como si se hubiera cerrado, como si se hubiera vuelto hermético de alguna manera, porque yo no podía orar y meditar y por más de que yo lo intentara yo no podía. Digamos que mi esposo empezó más como sus acercamientos con la oración, con su sentimiento de querer ir a la iglesia, pero en mi caso era como un rechazo absoluto. Yo no quería orar, es que no podía, no sé ni cómo explicarlo, no podía orar, meditar menos. Si iba a misa era como que si mi mente se fuera con mi hija, yo solo pensaba en mi hija. Había misas de que yo iba y lloraba toda la misa y yo no escuchaba nada de lo que decía el padre, no podía, simplemente es como que tú estás cerrado en el dolor y no puedes. Y ahí es cuando, digamos, todas esas frases que te dicen otras personas relacionadas a Dios empeoran el tema. Cuando te dicen cosas como, por ejemplo, Dios sabe cómo hace sus cosas, Dios necesitaba un ángel, Dios no le pone pruebas a una persona que no es fuerte. Digamos que todas esas frases en ese momento no son, digamos, como el mejor momento de decirlas, porque cuando tú estás en esa confrontación con tu fe, con tu Dios, preguntándote tantas cosas, cuestionando, recuestionando toda tu fe y todas las bases con las que tú ya habías construido tu fe se vinieron de algún momento al piso, pues esto hace que sea mucho más doloroso y en mi caso particular era muy difícil empezar a entablar de nuevo mis conversaciones con Dios, ¿no? Como todo eso se basa desde nuestra experiencia, desde lo que vivimos con mi esposa, en nuestro dolor y en nuestra crisis de fe, recién fallecida nuestra pequeña hijita, nuestra fe se fue al suelo, se perdió por completo, no teníamos esa fuerza, esa creencia, ese amor en el corazón por Dios. Lo que nos han inculcado en nuestras familias de un momento a otro desapareció. De por sí que ya con todo lo que veníamos viviendo, cita a cita, pues la fe fue decayendo a pocos. Pero llega un momento en nuestras vidas, me llega primero a mí la necesidad de pedir perdón, de pedirle perdón a Dios por haber perdido la fe de esa forma. Pero antes de reconocer esa necesidad y de haber aceptado lo que había pasado y de haber pedido perdón a Dios,
nosotros buscamos también unos acercamientos con nuestra iglesia. Nosotros somos católicos, fuimos a la iglesia donde nos casamos. Recién colocamos a nuestra hija en el cenizario, nos atendió el padre Felipe, él es un padre español, y entramos hecho un mar de lágrimas, juzgando. Solo le decíamos al padre, ¿por qué Dios nos hace esto? ¿Por qué con nuestra hija? ¿Por qué no entendemos? Y fue un padre tan amoroso. Ay, no, fue como nos atendió, nos dejó, él nos dejó hablar, nos dejó desahogar. Nosotros llorábamos, juzgábamos, decíamos que no entendemos por qué Dios nos hace esto, y él nos habla del misterio de Dios. Y él nos dice, es que ese es el misterio de Dios. Nosotros, si lo vemos desde nuestra mente, nunca lo vamos a entender, porque el misterio de Dios no es racional. Y empezó a hablarnos del misterio de Dios, de la forma como realmente se alimenta la fe desde el corazón. Y como dice mi esposa, fue un bálsamo genial, o no genial, fue un bálsamo lindo para la situación en que estábamos. Sí, que necesitábamos. Y recuerdo que él dice, tu nombre es Pedro. Mira que tu nombre católicamente es un nombre fuerte. Jesús le dijo a Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y le dice a Cindy, yo no conozco un santo que se llame Cindy, pero vea pues, tú vas a ser la primera. Entonces fue un momento en que nosotros, con nuestro dolor, nuestra hija ahí en la iglesia donde nos casamos, donde todo lo hicimos con nuestros principios católicos, pero nos reconfortó mucho. Nos dijo cosas que nosotros no podríamos replicarlas en este momento, pero hace parte como el que busca encuentra. Nosotros sabíamos que necesitábamos ayuda porque nuestra fe estaba sobre el suelo, y fuimos a la iglesia buscando de alguna manera ayuda, y fue como encontrar este padre que nos supo dar las palabras, yo creo que canalizadas de los mensajes que nosotros en ese momento necesitábamos escuchar. Eso no quiere decir que ahí paró nuestra crisis de fe. Sí. O sea, esto es un proceso. Nuestra fe no quiere decir que subió nuevamente y se aumentó, no. Simplemente tuvimos nuestro bálsamo al dolor que teníamos en ese momento, pero en casa nuestra crisis de fe era total. No había oración en nuestra casa. Pero de mi parte, ya nuestra chiquita estaba en la iglesia donde nos casamos, ahí en su cenizario. Me nació, y Dios mío, y tenía esa necesidad de ir a ver a mi hija. Y en el cenizario lo abren durante 15 minutos después de cada misa los días domingos. Entonces yo tenía la necesidad de ir a visitar a mi hija, y entonces íbamos a misa y nos levantábamos el domingo temprano, y yo presionaba a mi esposa. Y yo, amor, vamos a misa, amor, alistémonos, vamos a misa, quiero ir a misa. Y nos pasaba que llegábamos a misa y encontrábamos en el Evangelio esas palabras como en la homilía del Padre, explicando el Evangelio. Él decía, ustedes vinieron hoy acá porque necesitan fe. En varias oportunidades, ustedes están acá porque ustedes están buscando recobrar la fe. Y nosotros nos mirábamos. O habían evangelios donde tomábamos la lectura, y en la lectura hablaba solo de Emmanuel. Sí. Entonces era como un conectar con, no, es que no es solo la necesidad de recobrar nuestra fe, sino que nuestra hija nos está impulsando a venir, y mire, no juzguemos a Dios, no entendamos eso. Y de mi parte lo entendí, acepté muchas cosas de lo que nos estaba pasando, y agaché cabeza, doblé rodilla y le pedí perdón a Dios por haber sido como fui, como me comporté, como lo juzgué. Digamos que eso es todo un proceso. Nosotros hicimos algo que una vez una psicóloga nos decía, y era como unas técnicas, ellos lo llaman como unas técnicas de acercamiento, y es como
como uno no puede decir de un momento para otro, ya, se me fue la crisis de fe, desapareció y la retomé. Eso no pasa en un instante, eso es un proceso, y durante ese proceso lo que uno hace es pequeños acercamientos. De pronto al principio no podíamos hacer nada de eso y empezamos de a poco. De pronto hoy oremos, de pronto hoy vamos a misa, de pronto hoy nos nace hacer esto. Y así de a poquito uno empieza esos acercamientos. También eso hace parte de las etapas del duelo. Hay un video muy lindo que yo hice acerca de las etapas del duelo, ojalá que vayan y lo vean. Y una de las etapas del duelo es la negociación. Y esa negociación es también parte de cómo yo empiezo de alguna manera a aceptar desde mi crisis de fe que hay una razón, digamos, muy poderosa de por qué se viven estas situaciones tan dolorosas. Y en esa etapa del duelo, de la negociación, yo empiezo a negociar con ese Dios. Esa etapa es mucho más fácil para las personas que creen en un ser superior o que tienen alguna fe o algún Dios con quien negociar, ¿no? Porque finalmente llegan esas etapas de negociación en donde, como dice mi esposo, de a poco vamos aceptando, de a poco vamos encontrando la fuerza y de a poco vamos recibiendo esos pequeños mensajes. El proceso de mi esposo fue muy diferente al mío, porque digamos, él empezó con los acercamientos y yo no. Él iba a misa y él recibía mensajes, señales que lo reconfortaban, yo no. Yo lo tengo que confesar, yo simplemente no podía, yo no entendía nada de lo que decía el cura, yo no podía prestar atención, era como si mi cuerpo estuviera ahí, pero mi mente estaba lejísimos. Y yo recuerdo que si bien sí había muchos mensajes que nos llegaban, hubo un momento para mí que fue como especial, y fue un momento en una misa completa de 1 hora en que yo no logré conectarme con mi espíritu. Yo no logré entender ni escuchar ni nada, no podía. Yo solo pensaba en mi dolor, en mi hija, lloraba, y solamente me entró una frase que fue una frase que el cura dijo, y es: Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Digamos, de todo eso que yo había escuchado, lo único que se me quedó fue esa pequeña oración: Dios mío, creo en ti, pero aumenta mi fe. Y fue como la frase que me ayudó a mí de alguna manera a recuperar mi fe, porque cada vez que yo no quería orar o en casa no podíamos, digamos, establecer esa relación con nuestra espiritualidad y con Dios, la única frase que podíamos, digamos, usar como un salvavidas era: Dios mío, creemos en ti, pero aumenta nuestra fe. Y se convirtió como en un hábito. Mi esposo oraba, yo no quería orar, pero yo le escuchaba. Ella me pedía, antes de dormir, me pedía que orara. Pero que yo no quería orar. Pero ella no quería orar. Solo quería escucharlo a él porque yo no estaba en la capacidad de orar. Y él oraba mucho pidiendo por mí, por mi fe. Él decía: Dios mío, ayuda a mi esposa en su fe, ayúdanos a retomar la fe, porque yo no podía. Y yo tardé mucho más tiempo del que tardó mi esposo. Digamos que de alguna manera él encontró la aceptación y la reconciliación con su fe mucho más rápido de lo que lo hice yo. A mí me costó muchísimo por muchas cosas, en especial por toda una trayectoria mía de un proceso espiritual que viene de muchos años atrás, con muchas más cosas que hacían como que yo sintiera como no valió la pena todo esto, o Dios, ¿para qué tú me permites tener de alguna manera esta sensibilidad si me iba a doler tanto? Entonces, digamos que inclusive en la misma pareja la crisis de fe se puede presentar de una manera diferente. Sí, son escenarios completamente diferentes, somos personas diferentes, con pensamientos y sentimientos diferentes, y así mismo se expresan la crisis. Mire, hay algo muy bonito, y es que cuando yo empiezo a ir a misa, yo le digo a Cindy, la primera voluntad de ir es porque quiero ver a mi hija, quiero ir a su cenizario, saludarla, llorar, porque no hay domingo que no llore frente al cenizario de ella. Pero me pasa algo muy bonito, pues como yo logré esa conexión tan rápido y esa necesidad de pedir perdón a Dios, cuando tomaba la hostia, la sentía en mi boca, y
las ganas de llorar eran tan increíbles y yo oraba con la hostia, me escurrían las lágrimas, pero eran unas lágrimas de un sentimiento que no es fácil de describir, no era dolor, no era felicidad, simplemente quería llorar cuando sentía a Dios en mí. Habrá muchas cosas que posiblemente en el ámbito de la espiritualidad no se van a poder explicar, pero de alguna manera, como dice mi esposo, tú te ves enfrentado en algún momento con esa necesidad. Es como las crisis de fe son muy importantes. Las crisis de fe finalmente ayudan a fortalecer la fe, y es irónico, pero sin crisis no hay fe que sea real, porque son en las crisis cuando realmente se pone a prueba la fe de las personas. Es ahí realmente cuando tú pruebas tu fe, cuando realmente Dios te pone a prueba, y en crisis es cuando tú sabes realmente qué tan espiritual eres, realmente qué tanta fe tienes, realmente qué tanto confías en un plan divino. Entonces, digamos que las crisis de fe son muy importantes porque tú sales de la fe con una fe fortalecida, y de alguna manera en ese proceso de acercamientos, desde que te peleas con Dios, le juzgas, le rechazas, le recriminas, todo eso hace que también puedas valorar el proceso que se vive en volver a descubrir una fe auténtica, una fe que es mucho más desde la humildad, desde la compasión, desde la aceptación de que todo tiene un propósito, ¿no? Y llega ese momento natural dentro del duelo, dentro de las etapas de duelo, y es esa negociación en donde de alguna manera yo ya descargué un poco el dolor y la rabia y empiezo a negociar y empiezo a aceptar. Entonces también va a llegar ese momento. Si alguien en este momento está en crisis de fe, eso no quiere decir que ustedes son unas malas personas, eso no quiere decir que están mal, eso no quiere decir que Dios los castiga, los juzga. No, yo siempre le digo a mi esposo y lo comparo, y es que es como una relación de un padre y un hijo. A veces un hijo no entiende las decisiones de un padre y no entiende y le parece injusto, y habrán días en que ese hijo no quiere ver al papá y no le quiere hablar y le duele, y eso no quiere decir que no lo ame, eso no quiere decir que no le honre y no le respete. Simplemente es con Dios, es como todo, es una relación que pasa por altibajos y que tiene un proceso para llegar a construirse, a reconstruirse de una manera mucho más auténtica. De alguna manera, en ese proceso llega un momento en donde tú empiezas a cambiar las preguntas. Ya no te preguntas el por qué a mí o por qué, sino tú ya te preguntas cosas como ¿para qué? ¿Para qué viví esta experiencia? En mi caso particular, yo ahora le pregunto mucho a Dios: Dios mío, ¿qué quieres de mí? ¿Qué necesitas de mí? También pregunto mucho por qué el alma de mi hija y mi alma decidieron vivir esta experiencia. Si nosotras de alguna manera decidimos vivir esta experiencia, es porque habría una razón. Y entonces cada vez uno va cambiando las preguntas, y cuando cambia las preguntas y hace las preguntas correctas, es cuando logramos darle un significado a la pérdida, cuando empezamos a resignificar el dolor, cuando decimos este dolor y esta experiencia no es en vano, porque finalmente hemos descubierto que nos ha ayudado a ser unas mejores personas, más sensibles, más compasivas, y nos ha llevado a hacer lo que estamos haciendo hoy, y es querer contar nuestra experiencia para ayudar a muchas personas que lo necesitan. Eso no quiere decir que yo ya no llore o que mi esposo ya no llore, o sea, es que eso es un dolor que yo diría que nunca desaparece, es un dolor que de alguna manera se aprende a ser manejable, pero llegarán momentos de dolor, eso es inevitable, y eso no quiere decir que no lo hayamos superado, pero es diferente, ¿no? Y digamos que todo con la labor que nosotros estamos haciendo desinteresadamente, hemos descubierto de alguna manera que había un propósito en medio de tanto dolor, había un propósito. Hay muchas mujeres que me escriben y hombres y me dicen: gracias por los videos que hacen, gracias por darnos el aliento, gracias por compartir su historia,
porque de alguna manera no me siento solo, porque de alguna manera me ayudan. Y eso era algo que nosotros no sabíamos cómo iban a reaccionar las personas, nosotros realmente no sabíamos qué iba a pasar con el proyecto, pero cada vez que recibimos como esa devolución de las personas, es como de alguna manera encontrarle un propósito a la experiencia, es decir, por fin como, no sé, de alguna manera es como Dios necesitaba que nosotros viviéramos esta experiencia, porque también necesitaba que nosotros estuviéramos ayudando a muchas otras personas. Digamos, esa es mi manera particular de verlo, ¿no? Cada quien encontrará la suya, cada quien encontrará sus razones y sus motivos, ¿no? Pero sí es importante aclarar que es muy importante empezar a cambiar esas preguntas. Probablemente a la pregunta, el por qué a mí, nadie te la va a responder jamás, nunca. Desde lo racional nunca habrá una respuesta para esa pregunta, pero sí habrán preguntas que tengan un sinfín de posibilidades de respuesta, como por ejemplo, ¿qué puedo hacer con esta experiencia? ¿Cómo la puedo manejar? ¿Cómo voy a usarla para mi crecimiento personal? Y es que cuando ustedes vayan cambiando las preguntas, como dice mi esposa, ¿qué quieres de mí? ¿Qué puedo hacer con esta experiencia? En ese momento estamos aceptando y estamos perdonándonos con Dios. Hay una frase que también la escuché y quiero compartirla con ustedes, es que Dios ayuda, pero ayúdate. Ese ayúdate está en la aceptación que nosotros podamos tener de nuestro duelo, de nuestra situación, cómo podemos perdonarnos con Dios, recuperar nuestra fe y a partir de ello, lo que estamos haciendo, poder ayudar a otras personas. Y bueno, esto lo contamos porque también queremos primero decirle a estas personas que están viviendo una crisis de fe que es normal y que sean muy autocompasivos con ustedes, no se juzguen, ustedes no son malas personas por estar viviendo una crisis de fe. Y para las personas que están alrededor también deben tener mucha comprensión, empatía y no juzgar. Si una pareja no quiere ir a una iglesia, si una pareja no quiere hablar de Dios, si una pareja no quiere, no te metas en ese trabajo de querer meterle a Dios a la fuerza, porque eso no funciona. Eso es un proceso natural, eso es un proceso que las personas tienen que hacer por sí solas y no es como que tú vengas y les mandes la Biblia y el salmo y esto no sé qué, porque es un proceso que se tiene que dar de adentro hacia afuera. Entonces este mensaje también es para las personas que están alrededor, es que entiendan y respeten si una pareja está en crisis de fe, entiendan, y si quieren ayudar, oren por ellas, pero no quieran imponerles una manera de vivir la fe, porque así no va a funcionar. Y para esas personas que están viviendo la crisis de fe, créanme que inclusive cuando ustedes crean que están abandonados y que Dios los abandonó, es cuando más ahí está Dios, es cuando más están acompañados de sus ángeles, arcángeles, de sus seres, de muchos seres de luz que están ahí con ustedes acompañándoles. Y aunque no los podamos ver, ahí están para nosotros. Pidan ayuda cada vez que lo requieran, no importa si tú eres de cualquier religión o si no tienes religión, pide ayuda, porque hay muchas personas que van a saber darte el mensaje correcto, y el mensaje correcto te llegará cuando tú estés dispuesto a recibirlo. Para terminar, queremos recomendarle una película que aborda el tema de crisis de fe, es muy buena, se llama La Cabaña, y en ella hay una frase que a nosotros nos impactó y realmente tiene que ver mucho con el tema del video de hoy. La frase es: hijo, cuando lo único que puedes ver es tu dolor, me pierdes de vista. Es una frase que Dios se la dice a un papá. Realmente esa frase nos hizo un clic a nosotros, porque realmente es así. Cuando nos perdemos en nuestro dolor, en ese momento perdimos de vista a Dios por completo. Entonces se las recomiendo para que la busquen, la vean, La Cabaña. Y bueno, eso es todo lo que queríamos compartirles el día de hoy.
como les mencionábamos, esta es nuestra experiencia y pues cada quien la vive de una manera diferente. Una amiguita mía que yo amo con el alma, que vivió lo mismo que nosotros, yo una vez le pregunté, porque ella lo vivió primero que yo le pregunté, ¿tú cómo hiciste? Porque yo estoy que no puedo, cuéntame tú cómo lograste. Y ella me decía que a ella le ayudó a aferrarse a Dios. Entonces van a haber muchas personas que va a ser lo contrario, que va a ser su fe la que les ayuda a superar su duelo. Y es diferente, entonces cada persona lo vive diferente y todo es válido. Es que acá no hay recetas, acá no existe una manera correcta o incorrecta de hacerlo. Cada persona vive la crisis de fe o su relación con Dios de una manera muy diferente, y lo importante es que haya una intención desde el corazón de querer reconstruir la relación con su fe y reconstruir su relación con Dios. El cómo se va a ir dando, el cómo va a llegar, pero hay que hacer ese proceso, y créanme que después de ustedes vivir una crisis de fe como esta, ustedes van a encontrar una fe mucho más fortalecida. Yo soy de las que hoy en día oro, medito con mucha más fuerza, confío mucho más en Dios. Hay cosas que nosotros hemos vivido muchas pruebas y yo le digo a mi esposo, es que ya perdimos a nuestra hija, ya qué más podemos perder, ya el resto no importa, ya el resto son cosas pequeñitas. Hay una frase también que me gusta, y es que cuando una persona que ha vivido la tormenta ve llover, ve al cielo y sonríe, porque es así. Después de que tú has vivido la muerte de un hijo, que es lo más duro que puede existir, cualquier otra cosa, una crisis económica, una pelea, o sea, cualquier otra prueba se hace chiquitica, pequeña, al lado de todo lo que tú has vivido. Y cuando tú descubriste que hay un Dios, o que hay una fe, o que hay algo superior a ti que está ahí acompañándote, tú fluyes más con la vida porque entiendes que no estás solo, que hay un plan, que hay un propósito. Pero ojo que esto lo tienes que descubrir por ti mismo. No es que alguien venga y te diga, ay, es que hay un plan para todo. No, porque eso es algo que tiene que descubrirse en un proceso muy personal, muy interno. Y bueno, eso era lo que les queríamos hablar hoy. Espero que les haya servido de alguna manera. Lo hacemos de verdad con todo el amor del mundo. Gracias por escucharnos, por estar siempre ahí. Por todos los papitos y mamitas que están viviendo este dolor, lo hacemos con mucho amor para ustedes y siempre en memoria y en honor a nuestra hija Emma. Así es. No olviden compartir este video para quien ustedes creen que lo esté necesitando. Denle like al video, suscríbanse a nuestro canal, de verdad que nos ayudan muchísimo si lo hacen, para que nosotros podamos seguir generando este contenido. Es muy importante que la comunidad pues interactúe también a través de nuestras diferentes redes sociales. Y nos vemos en un próximo video y que Dios los bendiga. Chao. Chao.